Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Saludo esta noche a Georgina Gagiola y a Félix Fuentes. Y algo que tiene muy preocupante para la población en temas son dos. Hay muchos más, pero dos sobresalen. Bloqueos carreteros que ya generaron un muerto ayer en la autopista Querétaro por bloqueo de horas, murió dentro de su camioneta, ya hay un muerto y habrá muchos más porque desafortunadamente los bloqueos no paran, y la excesiva violencia con la que estamos viviendo el cierre de esta semana, Félix. Eso de la excesiva violencia, de veras, es de preocupar a todos. Es primera vez en muchos meses y tal vez en años, 2 años por lo menos, en que se desató la violencia entre amplios sectores de nuestra población. Antes pensábamos que grupos de delincuentes, que grupos de malvivientes eran los provocadores de esta situación, pero hoy vemos que no. Mucha gente que la consideramos pacífica, que la consideramos de buenos modales, en fin, está participando en los encuentros, en la violencia. Y en la República vemos en varios estados de la República, sin faltar los del norte ni los del sureste, por supuesto, que hay encuentros, hay choques de toda índole, y la verdad, esto sí nos lesiona, porque estamos ofreciendo un espectáculo muy triste ante el exterior de una conducta que no teníamos los mexicanos, Georgina. Así es, y bueno, una situación de ingobernabilidad en el país, pues ya muy preocupante, porque creo que está fuera de control. Este tema de la Guardia Nacional que iba a encargarse de estos asuntos, pues vemos que el presidente ha dicho que él, como comandante de las Fuerzas Armadas, nunca va a utilizar al ejército en contra del pueblo. Y ese siempre ha sido el problema por meter a los militares en estas cosas. Y tampoco tenemos policías. Y entonces está todo, la verdad, fuera de control. Ese siempre ha sido el problema, nos dice Georgina. El problema es los militares. Otra vez la misma historia. ¿Deben participar o no en la vida pública nacional? Lo decimos porque mucha gente exige, pide que los militares tengan fuerza, tengan presencia para poner en orden a tanto delincuente que se ha desatado, que está proliferando en todo el país. Y mucha gente, creo que nosotros estamos entre ellos, Raúl, queremos que esto no suceda, queremos que realmente haya paz social en todos los sectores, incluso los de los militares y los de los policías, en fin, porque si armamos o se produce una batalla campal, una batalla de todos contra todos, pues esto se podría muy grave en nuestro país. Absolutamente. Mira, por ejemplo, la forma en que matan a Hipólito Mora en Michoacán fue con fusiles Barrett, que son capaces de tirar un helicóptero. Él llevaba una camioneta blindada con una escolta y atrás una pick-up con 2 escoltas más. Los cosieron a balazos de tal manera que la camioneta donde iba Hipólito Mora estalló con fuego e incineró a la víctima. Y se quedó toda quemada. Todo, y los cuerpos tirados, y atrás en la caja de una camioneta pick-up las escoltas. Pero ese es un caso, el del Partido Verde. Nomás quiero hacerte una pequeña observación, perdón. Que ese rifle del calibre 50 realmente tiene poco tiempo de uso en la sociedad mexicana. Pero es un arma verdaderamente terrible, porque ya lo vimos, cómo le disparan
3 o 4 veces a un vehículo de esos y lo derriban y el vehículo queda volcado y hay muertos y yo no sé de dónde salió o quién puso en juego esta arma tan peligrosa en nuestro país. Bueno, lo que pasa es que los cárteles de la droga tienen acceso a comprar ese tipo de armas y otras, como los cartuchos .16, .50, los de punta azul para matar policías. A ver, te interrumpo, pero ¿cómo llegan a México? Porque los pasan de Estados Unidos, que es un problema que se está tratando constantemente de que Estados Unidos frene. Nos piden a México que no le mandemos fentanilo, pero México pide que no manden armas y se sigue mandando fentanilo a Estados Unidos y Estados Unidos manda armas. Y no es culpar a los gobiernos ni de Biden, ni de López Obrador. Es el bajo mundo donde tener acceso a un rifle Barrett no es cualquier cosa por lo que cuesta. No, ya no es el problema el dinero para comprar y que sirvan al crimen. Tampoco es problema que tengan cartuchos por cientos o miles. Para esas. Fácil, la camioneta tiene más de 400 impactos. Duró 1 hora el fuego ahí. No solamente es el bajo mundo, nos dice Raúl. Como que estuviera participando gran parte de la población mexicana en este asunto de los muertos, de los heridos, de los asaltos y de tantos ilícitos que estamos padeciendo, como yo no recuerdo que hubiese sucedido hace 5 o 10 años, no pasaba nada de esto. ¿Qué te imaginas, Georgina, que ha pasado o está pasando a la sociedad mexicana con este enfrentamiento que parece colectivo? Bueno, yo creo que una falta de Estado de Derecho, una corrupción impresionante, y creo que el gobierno federal no ha podido controlarlo. Como bien dices, hace unos años nos impresionaba que colgaran a gente de puentes o que les cortaran la cabeza, y ahora nos hemos un poco acostumbrado a todo esto que sucede, porque hay una gran impunidad, ¿no? Vemos todo lo que sucede y se abren carpetas de investigación, pero realmente no cambia nada, no detienen a nadie. Lo que nos está diciendo Georgina, en otras palabras, es la falta de fuerza, la falta de autoridad para poner en orden a tantos delincuentes, o de plano, esto ya es incontrolable, Raúl. Así es, mira, por ejemplo, en Chiapas llevan más de 48 horas, 56 horas, ahorita más con el tiempo que ha transcurrido, de que tienen 15 trabajadores secuestrados, a cambio de que quiten a 3 funcionarios del gobierno de Chiapas y que liberen a una mujer. ¿Qué fuerza no tendrá la célula o lo que tiene que ver con el identificado como cártel de Sinaloa, que tiene estos rehenes, y que el presidente de México les diga, los tienen que soltar sin ninguna exigencia, porque si no, los voy a ir a acusar con sus papás y sus abuelos? A ver, yo no que, de veras, disculpa, Raúl, no te quería creer. Ni yo lo quería creer. Porque yo no la escuché, pero no me imaginaba que el señor presidente de la República hubiese dicho a los delincuentes que los va a acusar con sus papás o con sus abuelitos. No, están re preocupados los delincuentes, no saben, ya ni cenan, yo creo que ni comen de la angustia. Se burlan de lo que dice el presidente. De ser acusados por los abuelos. Y los retan además, porque eso es de un lado. ¿Y qué les parecen los bloqueos carreteros que ya cobraron una vida ayer en Querétaro? Y ya están cobrando en todos lados. Hay cierres de pistas, de carreteras, en Chiapas, en Michoacán, en Jalisco, en los estados del norte. Esto se está generalizando, infortunadamente. Se está perdiendo el orden en nuestro país, pero sobre todo lo que preocupa más
es que tanta gente civil, tanta gente inocente esté sufriendo las consecuencias de mucha gente más que ahora le da por apoderarse de los vehículos, de las camionetas, de volcar vehículos también, etcétera. Raúl. Es una pena y es preocupante y esperamos de verdad que el país retome el orden del derecho. Se nos acaba el tiempo. Gracias. Buenas Despide el noches. programa. Bueno, pues yo creo que lo que está pasando en los bloqueos es que no hay soluciones y la gente toma las calles exigiéndole al gobierno que hagan algo al respecto. Tenemos que hacer algo todos, porque no podemos permitir lo que dice Georgina, que se nos está acabando la fuerza del control de todos nosotros. Pues cuidado, porque ya hemos visto en otras naciones lo que sucede con Así eso. Pues muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. Que estén bien y que la pasen bien, Georgina. Gracias, Raúl. Gracias.